Capítulo 1. Las encomiendas. Al analizar el proceso de la conquista y colonización, es fundamental tratar, en primer término, el sistema de encomiendas, no solo por su enorme importancia económica, sino porque atañe al principal componente de la sociedad, la base humana de nuestro territorio. Estudiando dicho régimen, puede advertirse que la mayoría de los autores suele aludir a la finalidad religiosa que tuvo la figura. Juan B. Terán, por ejemplo, afirma que fue una institución mediante la cual la corona de España aspiraba a desempeñar el fin primordial de la conquista, la evangelización de las razas gentiles. Era, pues, una carga que la corona imponía a los conquistadores y pobladores como delegados de la tarea que había asumido. Para que la adoctrinación pudiera cumplirse, era necesario dar a los encomenderos imperio sobre los indios. Tal fue el origen del sistema. Es necesario, sin embargo, formular una precisión histórica. Los repartimientos de indígenas nacen, en realidad, durante el tercer viaje de Cristóbal Colón con la rebelión en la isla La Española, hoy Haití y Santo Domingo, del alcalde Francisco Roldán. El almirante había acordado con algunos caciques del lugar el pago de un tributo en especie por cada indio comprendido entre los 14 y los 60 años, pero la institución no funcionaba plenamente por la oposición de los naturales. En ese momento, cuando se produce la revuelta contra Colón de algunos españoles descontentos, acaudillados por el tal Roldán, hombre díscolo y pendenciero, quien olvidó que había comido del pan del almirante, como dice una crónica de la época. Los rebeldes se repartieron entre ellos un número determinado de aborígenes aptos para el trabajo personal y luego exigieron a Colón la aceptación de este régimen en vez de la tribulación que éste había acordado. Colón aceptó la imposición y así, de este modo tropical y laico, forzado y violento, surgió la institución que tanto vendría a caracterizar y marcar a nuestro suelo. Por todo lo que se sabe del carácter de Roldán, muy lejos de su ánimo, debe de haber estado la preocupación religiosa. La historia no ha puesto en su boca una frase tan terminante y esclarecedora como la de Francisco Pizarro. No he venido a evangelizarlos, sino a quitarles su oro, pero los testimonios de su rebelión contra el descubridor lo muestran solamente preocupado por la fortuna y el futuro económico de los españoles. En su conducta están íncitas la codicia y la anarquía que tanto arraigaran en nuestra América, más que el afán espiritual que luego evidenciaron la corona y algunos frailes doctrineros. La reina Isabel no aceptó estos repartimientos de tan espurio origen como naturaleza y ordenó al gobernador Nicolás de Obando que pusiera en libertad a los indios, fijándoles tributos como vasallos libres, según instrucciones dictadas en 1501. Pero la costumbre había ya penetrado en el suelo americano y en el temperamento y la bolsa de los colonizadores, de modo que funcionó desde entonces sin interrupciones en forma simultánea con la tributación. En un documento de la corona española de 1503 se toleran las encomiendas y, en una carta poder que el rey Fernando el Católico dirige en 1509 a don Diego Colón, la institución adquiere relieves jurídicos. Se autoriza al hijo del almirante a hacer nuevo repartimiento de indios, para que las tales personas a quien así se encomendaren se sirviesen de ellos en cierta forma y manera. Hacia 1510, cuando los misioneros dominicos llegan a la Española, toman conciencia de los malos tratos que los encomenderos daban a los aborígenes y consideran que la institución es contraria a los principios de humanidad y al derecho natural. Así lo denuncia un domingo desde el púlpito
Fray Antonio de Montesinos, quien abandona con sus palabras su condición de oscuro párroco para representar el papel de primer adelantado de la defensa de la dignidad de los indígenas y noble antecesor de Fray Bartolomé de las Casas. Su sermón es hoy famoso y sus frases todavía retumban en América. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a esta gente que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y castigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que le dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y con qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico, dormidos? Pero en aquel día de fiesta de la isla, las acusaciones de Montesinos no resonaron en las conciencias del gobernador Diego Colón ni de los otros encomenderos, sino que chocaron con sus concepciones de descubrimiento y la conquista. Escandalizados por la actitud del fraile y contando con el apoyo de algunos religiosos franciscanos a quienes se habían repartido indios, llevaron sus quejas contra Montesinos al prior de su orden, quien respaldó al párroco y dijo que sus palabras representaban la opinión de la congregación. Al domingo siguiente, entonces, no hubo rectificación, sino reafirmación de la condena a los abusos de los encomenderos por parte del dominico, por lo cual los reclamos de ambos grupos se trasladaron a la península. El vehemente Montesinos representaba los derechos de los naturales, mientras que, reproduciendo aquello de la España de Campanario, el franciscano Fray Antonio del Espinal asumía en la corte la defensa de los intereses de los titulares de encomiendas en las Indias. El rey Fernando convocó, ante el problema, a junta de teólogos y juristas, quienes despacharon en 1512 las llamadas leyes de Burgos, completadas al año siguiente en Valladolid. Disponían que los indios fuesen libres y que se los instruyera en la fe, que se los podía mandar a trabajar, pero que las labores no deberían impedirles la instrucción de la religión y tendrían que ser provechosas para los indígenas y para el reino. Y ordenaban que por el trabajo debía abonárseles algún salario. En síntesis, que las encomiendas o repartimientos de indios podían continuar. Y en la práctica, aunque la ley declarara o reconociera su condición de hombres libres, este sistema implicaba ya la servidumbre o esclavitud de los indígenas. No solo la servidumbre, como hemos visto, sino también los malos tratos y la crueldad. Es cierto que las mismas leyes de Burgos establecían minuciosamente las obligaciones de los encomenderos y los derechos de los naturales. Debía construírseles casas o bohíos, trabajarían 5 meses y luego tendrían 40 días de holganza. Debía dárseles en las estancias pan, ajos, ají y los domingos y fiestas su olla de carne. Y en las minas pan, ají y 1 libra de carne cada día, o si no, pescado o sardinas. Debían además tener un jornal anual de 1 peso oro para comprar vestidos. Las mujeres preñadas de más de 4 meses no debían ir a las minas.
Los menores de 14 años no debían trabajar. Pero las normas españolas fueron tan minuciosas como incumplidas. No eran las leyes de Indias, como lo fueron en España, cristalización de costumbres que se venían cumpliendo. Las reales células constituyeron aquí expresiones de deseos de la corona, como con tanto acierto lo han señalado Juan B. Terán y Juan Agustín García, que son dos de los autores que mejor han comprendido la realidad americana de la conquista y colonización. Como esos anhelos regios no se cumplían, comienzan entonces las quejas del legendario Fray Bartolomé de las Casas, quien dedicó 5 décadas de su larga existencia, 92 años, a denunciar las crueldades que se hacían con los indios y a luchar por sus derechos. Contradictor de quienes pensaban que la pólvora contra los infieles es incienso para el Señor. Fue Las Casas quien condenó las dos maneras de opresión de los españoles, la una por injustas, sangrientas y tiránicas guerras, y la otra por la más dura, horrible y áspera servidumbre que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestos, después que han muerto todos los que podían anhelar o pensar en libertad. En relación con las batallas, Las Casas ha descrito cómo los españoles atravesaban con la espada a las madres y los hijos juntamente, o quemaban vivos a los indios de 13 en 13 a honor y reverencia de nuestro Redentor y los 12 apóstoles. Y sobre la esclavitud, fue este valiente dominico quien denunció que los aborígenes eran manejados con perros mastines, que pasaron por ello a ser bienes de alto costo, y que hasta los niños de 4 meses eran marcados con hierros candentes en los rostros para denotar su condición servil. Tan intensa fue la labor acusadora de Las Casas que cuando el rey Carlos V supo que en 1523 Hernán Cortés había conquistado en México el imperio de los aztecas, mandó a reunir nuevas juntas de teólogos y funcionarios para reglamentar el trabajo de los naturales ante esta dilatación del territorio de las Indias. Siguiendo el consejo de las juntas de Valladolid, el emperador dispuso que en Nueva España, o sea, México, no se hiciesen repartimientos de indios, pero cuando la orden llegó a América, ya Cortés había otorgado encomiendas a todos sus subalternos. Si hemos hecho tantos sacrificios, ha sido para esto. Fue también esta vez el razonamiento general de los conquistadores. Por ello, el vencedor de los aztecas y disfrutador de los encantos y compañía de la Malinche se limitó a alzar sobre su cabeza la real cédula como signo de sumisión a la corona y declaró que se acataba pero no se cumplía con sus prescripciones, ejercitando esta paradójica institución de legal desobediencia que refleja el espíritu y el alma de la colonización hispánica. El trono español volvió a inclinarse ante la realidad del Nuevo Mundo y las prohibiciones fueron revocadas, pero limitándose a 300 indios cada encomienda. Continuaron entonces los repartimientos y los malos tratos a los indígenas, a la vez que las ordenanzas reales seguían encareciendo a los hispanos benevolencia hacia los naturales. Cuando Francisco Pizarro conquista, en 1532, el reino del Perú, también procede a repartir tierras e indios con la conformidad real. En 1536, la corona autoriza la sucesión de las encomiendas por una segunda vida, dado que, hasta ese momento, terminaban con la muerte del primer encomendero. Pizarro y los conquistadores del reino de los incas no dieron a los naturales mejor tratamiento que el brindado por los hombres de Roldán o de Cortés. El extremeño no solo desnudó su pensamiento en la frase que hemos transcrito anteriormente, sino que obligó al infatigable padre Las Casas
a redoblar su tarea ya ímproba y tenaz. En 1539, el dominico volvió a la península, enviado por el obispo de Guatemala, y propuso al presidente del Consejo de Indias algunas reformas sustanciales en la legislación sobrenaturales. Carlos V convocó a nuevas juntas de teólogos y juristas, las que deliberaron entre 1539 y 1542 y contaron con el nuevo clima que había creado la brevísima relación de las casas y los informes de los visitadores reales en el Nuevo Mundo. Como colofón de estas juntas, el emperador dictó en Barcelona, en 1542, las llamadas leyes nuevas, que en su parte principal disponían que ningún virrey o gobernador, audiencia, descubridor, ni persona alguna pudiese encomendar indios por nueva provisión, ni por renunciación, venta u otra forma, sino que muriendo la persona que los tuviese, se incorporasen a la corona. La monarquía española tuvo la seria intención de hacer cumplir estas leyes en América. Para ello se creó el Virreinato del Perú y se envió al primer virrey, Blasco Núñez Vela, con la expresa instrucción de ponerlas en funcionamiento. Al Virreinato de Nueva España, que ya existía, se envió a un visitador, Tello de Sandoval, con el mismo cometido. Pero la legislación humanitaria estaba por encima de su siglo y destruía los fundamentos de la propiedad, pretendiendo convertir en libre, mediante un golpe legislativo, a una nación de esclavos. Como casi no había español a quien no se le quitasen indios, y aquellos sentían que habían pacificado a sangre y fuego un mundo nuevo a costa de sus esfuerzos para recibir tanta ingratitud, la rebelión se inició en el Perú y fue encabezada por Gonzalo Pizarro, quien entró en Lima y ejecutó al virrey Núñez Vela. Enterados de la revuelta en Perú, y Tello de Sandoval y el virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, suspendieron la puesta en vigencia de las leyes nuevas, que también fueron resistidas por los encomenderos y funcionarios de México. Luego de sangrientos sucesos, Gonzalo Pizarro fue derrotado y condenado a muerte, pero su rebelión había triunfado. Las leyes se revocaron y las encomiendas siguieron señoreando América de un confín a otro. Las labores indígenas se expresaban bajo la forma de mitas que consistían en un régimen de trabajo por turnos, a veces de 5 meses, otras por cantidad de semanas, lapsos en que se producía el cambio de aborígenes o de yanaconazgos que implicaban la situación de los indios vagos sin cacique o curaca que los gobernase, quienes eran adscriptos a las posesiones o chacras de los españoles con carácter semifeudal, pues muchas veces se transmitían con la tierra. Con el tiempo sobrevino la figura del corregidor, un funcionario público que reemplazaba al encomendero privado en su papel, pero que frecuentemente llegó a opacar, por su crueldad y su codicia, el rol que había desempeñado los rituales de repartimientos. Para el indígena, las diferencias entre esos regímenes no pasaban de sutilezas jurídicas que no cambiaban su condición real de explotado y maltratado. Los repartiremos, los tributos y los servicios personales perduraron durante la totalidad del período colonial. En 1718 se decretó la abolición de las encomiendas, pero la institución continuó practicándose durante toda la etapa del dominio español. En 1793, impresionado por la llegada de 4.000 indios traídos de apartadas regiones, arrancados de sus hogares y sepultados en el cerro de Potosí, como también por los repartos de 100.000 aborígenes que no podían volver a sus tierras sin antes haber trabajado la ajena, el fiscal de la audiencia de Charcas, Victorian de Villava,
escribía su discurso sobre la Mita de Potosí, describiendo la situación de esclavitud de los indígenas y procurando que no se les obligara a trabajar por medio de la violencia. Al año siguiente, ante la queja de los curas doctrineros por la existencia de una nueva mita de 180 indios concedida por el gobernador de Potosí, el fiscal redacta un fulminante dictamen contra el funcionario, en el que se pregunta, como si los siglos no hubieran pasado, ¿hasta cuándo este jefe abusará de la incansable paciencia de los indios? En 1802, en su tesis doctoral, disertación sobre la condición de los indios en general y en particular sobre los indios mitayos y yanaconas, Mariano Moreno se ocupa también de la denigrante condición en que se encontraban los aborígenes. Los alcances del exterminio se han discutido y muchos críticos han considerado exageradas las cifras proporcionadas por el padre Las Casas, quien habló de 20 millones de muertos, pero también mencionaba la cantidad de 12 y 15 millones en aparte contradicción o imprecisión. Lo cierto es que la falta de alimentos por la escasez de cultivos y el desarrollo de nuevas epidemias hicieron, a su vez, lo suyo, de tal suerte que el profesor norteamericano Woodrow Bora ha destacado que las zonas costeras fueron diezmadas en casi 3 décadas, produciéndose una mayor resistencia en los territorios altos y más fríos. También se ha discutido si la condición de los indígenas entrañaba una situación de esclavitud o de servidumbre feudal, al margen de que el papel les otorgara una dignidad de hombres libres. Acuciado por las necesidades financieras que su lucha en defensa de la religión verdadera le provocaba en Europa, Felipe II proyectó alrededor de 1560 conceder las encomiendas a perpetuidad con jurisdicción y título de nobleza anexos, con lo cual la situación de los encomenderos se habría asemejado mucho a la de los señores feudales. El monarca encargó al virrey del Perú, conde de Nieva, el estudio del asunto, dado que los encomenderos de la zona habían sido los propulsores de la idea en el plano de la discusión intelectual. Se argumentaba que si los indios se concedieran a perpetuidad, sus dueños y sus herederos los cuidarían más y les darían mejor trato, pues tendrían interés en conservarlos sanos. Hasta el momento, se decía, la institución funciona como un usufructo en el que el beneficiario no encuentra provecho en mejorar la cosa que un día incierto se le escapará de las manos. Los desposeídos que aspiraban a tener encomiendas, en cambio, veían con malos ojos la iniciativa, pues la perpetuidad crearía una casta cerrada de nobleza feudal a la que ya no podrían entrar. Con el sistema de las 2 vidas, las del encomendero y un sucesor, había siempre una movilidad y desplazamiento que le otorgaba la posibilidad de llegar a disfrutar de la mano de obra indígena. El licenciado Mercado de Peñalosa, defensor del proyecto en Lima, usaba este argumento a favor. Ahí está Juan esperando que muera Pedro para medrar con su repartimiento. Cuando sepa que no podrá ganarlo, habrá menos codicia y alteración. La oposición a la iniciativa, defendiendo la libertad de los indios, partió esta vez de muchos religiosos, quienes manifestaron que el gobierno de los infieles pertenecía al Papa. Si hoy los encomenderos, sin derecho de señorío ni jurisdicción, maltrataban a los indios, ¿cómo los tratarán cuando tengan esas atribuciones?, se preguntaba. Los encomenderos de Lima y el Cusco habían enviado representantes a España y había ofrecido una importante suma al rey a cambio de la perpetuidad. Pero los aborígenes
a través de sus procuradores religiosos, superaron la oferta y, finalmente, Felipe II abandonó su proyecto. En tiempos de Felipe III volvió a hablarse del tema, pero la perpetuidad nunca llegó a sancionarse. No quiso implantarse en América un feudalismo legal que, desde los tiempos de los reyes católicos, tendía a suprimirse en la península, donde la tendencia llevaba a la centralización del poder estatal sin cuerpos intermedios ni privilegios territoriales hereditarios. Al margen de teorizaciones sobre la naturaleza del modo de producción que oprimía al aborigen, nos interesa destacar acá que la encomienda no nació entonces con el fin de evangelizar a los naturales. El proceso fue más bien el inverso. Los repartimientos fueron iniciados por los españoles en América con el objetivo de extraer beneficios económicos del trabajo de los indígenas. Y muy lejos estuvo del ánimo de Roldán, Cortés o Pizarro la finalidad misericordiosa. La corona, a posteriori, cuando vio que no podía impedirlos, impuso a los encomenderos, a cambio del disfrute de las labores de los indios, la obligación de cristianizarlos.